Buenas tardes, queridos hermanos. Gracias al Señor que podemos tener unos minutos para meditar en la palabra de Dios y poder sacar, como siempre, algunas enseñanzas para nuestra vida cotidiana y para nuestro crecer en la fe. Realmente, al leer y de alguna forma al estudiar, profundizar un poco esta primera epístola de Juan, uno realmente queda sorprendido de la tremenda riqueza que tiene esta palabra para nosotros aún hoy. Así que antes de continuar con el estudio de esta carta, vamos a orar al Señor para pedir que Él realmente bendiga todo lo que veamos hoy, Señor. Padre, gracias. Gracias te damos, Señor, por esta tarde, por poder estudiar tu palabra, poder abrir la Biblia y sacar de ella aquellas enseñanzas que son para nosotros. Señor, por supuesto que todo el conocimiento sin una vida respaldada, sin una acción realmente continua, de una práctica de estas verdades que vamos aprendiendo, no tiene mucho efecto, no tiene mucho valor, pero queremos pedirte que nos ayudes a tomar decisiones que sean en bien de eso, para que podamos practicar, para que podamos vivir, Señor, todo lo que tú nos enseñas en tu santa palabra. Gracias, Señor, por ella. Te pedimos que nos des luz en esta mañana, en esta tarde, para que realmente, Señor, podamos entenderla y podamos aplicarla. Gracias otra vez, querido Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, queridos hermanos, ustedes saben que estamos estudiando la primera carta del apóstol San Juan. Dijimos en la primera ocasión de que el apóstol Juan, que fue el discípulo Juan, que estuvo con el Señor Jesucristo, escribió no solamente el Evangelio que lleva su nombre, sino también estas 3 cartas, primera, segunda y tercera de Juan, y también el Apocalipsis. Y bueno, vemos en la forma de escribir del apóstol que hay mucha similitud, especialmente entre las cartas y el Evangelio, ¿no? Dijimos también que el Evangelio básicamente fue escrito para que las personas pudieran conocer a Cristo como su Salvador, y las cartas, y especialmente esta primera carta del apóstol Juan, se ha escrito para aquellos que ya conocen al Señor Jesucristo y puedan vivir de una manera que confirme esa relación con Dios. Y ya estuvimos viendo, por supuesto, no en una forma demasiado profunda, los primeros 4 versículos, perdón. Y hoy vamos a leer y vamos a tratar de avanzar con los siguientes versículos que están desde el 5 hasta el versículo 10. Y yo les agradezco si quieren acompañarme en la lectura, y si no, allí escuchando lo que dice la palabra de Dios, entonces en 1 Juan 1:5. Dice: este es el mensaje que hemos oído de él, y os anunciamos: Dios es luz, y no hay ningunas tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Hasta aquí nomás en la lectura de estos versículos tan preciosos de esta carta y en este primer capítulo. Y el título de este párrafo en la Reina Valera 60 es Dios es luz. Ahora, este párrafo, podríamos decir así, que yo comencé leyendo, empieza de esta manera: este es el mensaje que hemos
oído de Él y os anunciamos, ¿no? Y miren, continuamente estamos recibiendo mensajes, ya sea por audio, mensajes escritos, mensajes tal vez por una llamada telefónica, y por supuesto que estamos continuamente recibiendo mensajes en todo sentido, ¿no es cierto? Mensajes a través de la televisión, donde escuchamos muchas veces las promesas que se hacen a los pueblos, las promesas que por supuesto en muchos de los casos no se llegan a cumplir, pero tenemos siempre, continuamente, mensajes que estamos escuchando, ¿no? Y hay mensajes que pueden marcar nuestra vida para bien o para mal, ¿no? Hay mensajes que envía el mundo que normalmente nos hace sentir y percibir que hay mucha mentira y que hay mucha oscuridad. Ahora, el mensaje de Dios es un mensaje extraordinario. Juan dice, hemos oído el mensaje y no podemos dejar de decirlo. Esto serían otras palabras cuando él dice, este es el mensaje que hemos oído y os anunciamos, ¿no? No es un mensaje más, mis hermanos. No es un mensaje vacío, sino un mensaje con efectos estupendos para nosotros. ¿Y cuál es el mensaje o el primer mensaje que nosotros encontramos aquí que nos está diciendo el apóstol Juan? El mensaje es que Dios es luz. Y esto da a entender que en Dios está la sabiduría, la dirección, la esperanza, la transparencia, la verdad. Dios no tiene nada que ocultar, no tiene nada que esconder. Y nosotros sabemos, todo mensaje tiene un contenido, un autor, una fecha, un momento, ¿no? Y este es el mensaje que Dios nos da, para que quede claramente establecido, porque Él lo confirma a través de su palabra. Dios es luz y no hay tinieblas en Él. Entonces esto significa que Dios no nos va a mentir, que Dios no es injusto. Y Juan dice que es un mensaje que no se puede ocultar, y esto es porque realmente nadie quiere vivir en la oscuridad, ¿verdad? Ahora yo leía algo sobre la luz, ¿no? Si uno busca en alguna enciclopedia o en algún diccionario, uno va a encontrar que allí dice que la luz es una onda que se mueve a unos 300.000 kilómetros por segundo. Y esta onda puede llegar a la retina del ojo, y cuando hace eso, hace que las cosas sean visibles, Es decir, ilumina las cosas. Todos los colores dependen de la luz. En donde hay luz, vemos, y en donde no hay luz, obviamente no vemos, ¿no? Ahora, esa energía a alta velocidad que llega al ojo y hace que las cosas sean visibles, podemos de alguna manera compararlo, y aplicarlo directamente al Hijo de Dios, al Señor Jesucristo, quien es un poder divino en la esfera espiritual que hace que las cosas sean visibles. Y miren, mis hermanos, cuando la luz espiritual de Cristo llega al alma, a nuestra alma, que sería el equivalente al ojo que se abre y que funciona, todo es iluminado en la esfera espiritual. Es decir, cuando Jesús, que es la luz verdadera, llega a nuestra alma, realmente todo se ilumina y empieza a verse la verdad de Dios. Dice, por ejemplo, en el libro de San Juan que Jesucristo es el Verbo, es la palabra viva, es la palabra viva. Acá también lo hemos leído en el versículo 1 de esta primera carta de Juan, mencionando allí al Verbo de vida que es el Señor Jesucristo, ¿no es cierto? Y Él es el Verbo porque en Él Dios habla, ¿no? Y justamente es un mensaje el que realmente nos da el Señor. Él es la luz porque por Él todo en la esfera espiritual es iluminado y fuera de Él no hay palabra de Dios. Por eso se lo identifica como el Verbo de Dios, como la palabra de Dios.
Realmente Él es el que realmente trae luz a nuestras vidas. Y miren, en el libro de San Juan, en el Evangelio, en el capítulo 1 y versículo 5, dice que las tinieblas no pueden prevalecer contra la luz. Indudablemente, nada realmente puede oponerse a la poderosa luz de Dios y en este caso en la persona del Señor Jesucristo. Y miren, el Señor Jesús hace que todo lo que es espiritual sea verdaderamente visible y se pueda discernir. Entonces podemos ver que en la esfera espiritual realmente existe solo la luz de Cristo. Fuera de Él todo está oscuro, mis hermanos. Inclusive en el mundo de la religión, en la esfera de la religión, todo está oscuro sin el Señor Jesucristo. Ahora, pensaba en esta mañana también, mientras preparaba todo esto para grabar ahora, ¿por qué nos cuesta tanto vivir sin luz? En la noche es muy difícil realizar nuestras tareas sin luz, ¿verdad? Cuando de repente, siendo de noche, se corta la luz, perdemos el sentido de orientación, nos chocamos con las cosas y enseguida buscamos, ¿no es cierto?, una linterna, una vela, un fósforo, algo que nos ilumine, ¿no? Y la realidad es que el ser humano no ha sido hecho para vivir en tinieblas, para estar sin luz, no ha sido creado para eso. Por eso dice acá que Dios es luz, significa que no hay nada escondido en Él. Él quiere ser visto y conocido por el ser humano, anhela una relación transparente con la humanidad, ¿no? Y fíjense, una de las funciones de la luz es mostrar el camino. Por eso la palabra de Dios nos dice en el Salmo 119, 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino, ¿no? Así como es mucho más seguro andar por un camino iluminado, y más en estos tiempos, ¿no, mis hermanos, donde hay tanta inseguridad, donde uno puede ver, por lo menos acá yo lo veo en mi ciudad, en Granadero de Baigorria, han puesto luces en las calles que cruzan como si fuera que estamos en época de Navidad, ¿no? Han puesto un montón de luminarias, seguramente los vecinos, porque no son las luces que ya están puestas por la municipalidad, ¿no es cierto? Y cada vez se trata de iluminar mejor las calles y por supuesto que cuando un camino está iluminado, es mucho más seguro andar por allí, ¿no es cierto? Bueno, así también la vida guiada por la luz de Dios es también mucho más seguro. Una vida que camina en la luz de Dios es una vida más confiada, es una vida más segura. Cuando en un camino hay luz, uno lo transita más rápido, ¿no es cierto? Lo transita con más confiabilidad. Bueno, así es la luz de Dios. También podemos decir que la luz deja ver las manchas que pudimos habernos hecho en la oscuridad, ¿no? A veces uno cuando no tiene suficiente luz puede, mancharse, o a lo mejor al trasladar algo, tener algo, uno se mancha y no puede ver en la oscuridad lo que ha ocurrido, ¿no es cierto? Solamente cuando aparece la luz uno se da cuenta de eso. Bueno, también hay manchas y suciedad por nuestro pecado que son puestas en evidencias por la luz del Señor. Ahora fíjense lo que dice el versículo 6. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Una de las cosas llamativas del apóstol Juan es que él siempre lo vamos a encontrar con absolutos, mis hermanos. Como dije hace unas clases atrás, el apóstol Juan no era partidario de los grises. Para el apóstol Juan era blanco o negro, frío o caliente, y verdaderamente él, a través de estas cartas, nosotros vamos a ver cómo él es firme en sostener su postura de que una cosa tiene que ser de una manera si realmente dice serlo, ¿no? Y acá dice que si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Bueno, el segundo mensaje
es que ya no podemos andar en tinieblas. No solamente el primer mensaje es que Dios es luz, sino que ahora lo que está diciendo Juan es que nosotros no podemos andar en tinieblas. Nuestra nueva vida no está diseñada para andar en tinieblas. No solo necesitamos conocer la luz, sino vivir en la luz. Y hermanos, cuando el peligro y las consecuencias del pecado dejan de ser importantes para nosotros, es donde podemos decir que no andamos en luz. Y cuando esto es así, dice Juan, mentimos y no practicamos la verdad. Y hay algo interesante que surge en estos versículos siguientes, que seguramente en la próxima clase ampliaré un poco más, donde uno puede ver de alguna forma que Juan se ocupa de 3 afirmaciones que hace la gente, pero que deben ser evaluadas a la luz de su carácter real y en relación con eso, ¿no? Con eso que se está declarando, con eso que se está diciendo. Fíjense, el versículo 6 dice, tenemos comunión. Hay gente que seguramente en ese lugar donde iba destinada la carta, que decían ser creyentes, ellos decían, tenemos comunión. En el versículo 8, ellos dicen, no tenemos pecado. Y en el versículo 10 dice, no hemos pecado. Y acá hay 3 afirmaciones que, digamos, en cada caso la respuesta de Juan es comparar la afirmación con la forma vida real de las personas y mostrar así que eran falsas esas declaraciones. Porque, como estuvimos viendo también cuando analizamos algunos aspectos en la carta a Tito, ahí nosotros podemos ver que en realidad la doctrina del Señor, es decir, ese conjunto de dogmas y de enseñanzas de la fe que nosotros tenemos, se confirman con nuestra forma de vivir, con nuestro estilo de vida. Por eso, ya lo dije varias veces esto, pero tanto Pablo a Tito como en otro caso el apóstol Pablo a los Efesios, él insistía en el estilo de vida de las personas. No era tanto solamente lo que decían ser, sino cómo vivían eso que decían. Entonces, nosotros podemos encontrar que acá, a la iglesia donde estaba dirigida esta carta, él, indudablemente vería que las personas no reflejaban el pensamiento que ellos realmente tenían en cuanto a su forma de vivir, en cuanto a su forma de actuar. Porque vemos en el versículo 6 que él dice, aquí Juan, si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Seguramente había algunos creyentes en ese lugar que creían que tenían comunión con Dios. Pero indudablemente su estilo de vida, su conducta, su hablar, su forma de vivir cada día, no manifestaban que tenían comunión con Dios. Por otro lado, en el versículo 8 dice que el apóstol Juan dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Seguramente habría mucha gente que se defendería o se excusaría de que realmente lo que ellos estaban haciendo no era pecado y que por lo tanto no creían que ellos estaban equivocados, pero el apóstol Juan les aclara a través de esta palabra que aquellos que pensaban de esta manera pero no estaban viviendo de la manera que Dios reclamaba de cada creyente, se estaban engañando a ellos mismos y la verdad, por supuesto, no estaba en ellos. Y lo mismo lo que nos dice el versículo 10, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Qué importante es autoexaminarnos, mis hermanos. Y por supuesto, nosotros sabemos que de ninguna manera podremos decir que Dios es mentiroso, ¿no?
Y una de las cosas que aprendimos el año pasado fue el hecho de que confesar nuestros pecados es reconocer que Dios tiene razón. Es reconocer que Dios tiene razón, es digamos, de alguna manera estar de acuerdo con Él. Es lo que realmente nosotros tenemos que reconocer. Cuando confesamos nuestros pecados, lo que nosotros hacemos es decirle a Dios, tenés razón, Dios. El que se equivoca soy yo, el pecado está en mí, soy yo el que fallo. Entonces es muy importante, y uno a veces piensa, ¿no? Habría gente y habrá gente que piensa de esta manera, que ellos dicen que no han pecado o que no tienen pecado, o que ellos dicen estar en comunión con el Señor y realmente a lo mejor no lo están. Porque es importante entender esto. Una cosa resalta de esto, que esas personas se estaban engañando a sí mismas, ¿no? Aquellos que afirmaban tener comunión con Dios, pero debido a la incompatibilidad entre la naturaleza de Dios como luz y su naturaleza de hombres que vivían en tinieblas, se engañaban a sí mismos, se engañaban al pensar que podían tener comunión con Dios y al mismo tiempo vivir en pecado, practicar el pecado, y se engañaban al pensar que la experiencia que imaginaban era comunión con Dios era verdaderamente algo falso, algo que no estaba realmente viviéndose, ¿no? Y es importante porque esta última idea está implícita en el comentario que hace Juan de que no practican la verdad. Fíjense qué importante, porque él está diciendo acá en el versículo 6 que no practican la verdad. Aquellos que dicen que tienen comunión con el Señor y aún andan en tinieblas, no solamente se engañan a sí mismos, mienten, sino que no practican la verdad. Y obviamente esto es muy importante, mis hermanos. Es muy importante porque todos nosotros de alguna forma somos pecadores. Todos de alguna forma tenemos fallas. Pero es importante no solamente reconocerlas, sino decirle al Señor que estamos de acuerdo con Él, que eso no debe estar en nosotros y que queremos no solamente confesar nuestros pecados, sino vivir venciendo esos pecados con su ayuda. Entonces esto es muy importante. El versículo 7 dice, pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Y ahora vemos que Juan establece un contraste, ¿no es cierto? Lo opuesto a vivir en la oscuridad es vivir en la luz. De alguna forma responder a esa revelación divina de la verdad que nos muestra cómo debemos vivir. Vivir en la luz, mis hermanos, es entrar en la esfera donde se puede encontrar a Dios mismo, o vivir en la misma manera en que Dios vive, ¿no? Y esto es muy importante para todos nosotros, porque el propósito de nuestras vidas, si conocemos al Señor, es vivir de acuerdo al ejemplo que Jesús nos dio, ¿no? Como nos dice la Escritura, que si decimos creer en Él, debemos andar como Él anduvo, ¿no es cierto? Y nosotros sabemos que una de las causas por las cuales Juan escribe esta carta también es porque había falsos maestros y que ellos trataban de infundir de alguna manera una enseñanza de que, digamos, solamente mientras uno estuviera bien en el espíritu, no importa si el cuerpo pecaba, porque el cuerpo era algo malo, porque el cuerpo era pecaminoso, pero que estaba separado de lo espiritual. Y entonces tenían vidas que realmente hacían lo que querían, pensando que estaban bien, pensando que estaban teniendo comunión con Dios, ¿no? Entonces, es importante que nosotros podamos entender la seriedad del pecado como creyentes, ¿no? Obviamente, como dije antes,
estamos en un mundo caído y lógicamente no podemos desprendernos de todos los pecados. A veces quisiéramos ser libres, mis hermanos, sí, quisiéramos ser libres, pero muchas veces esos pecados estructurales, esos residuos de maldad en nosotros nos hacen caer y nos hacen pecar, de modo de que en ese momento necesitamos confesarle al Señor nuestros pecados, como dice acá la palabra de Dios, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, ¿no? Así que, mis hermanos, esto es muy importante. Dice acá que la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Y es importante que nosotros entendamos que no hay nada mágico ni nada místico en esto, ¿no? Cuando está diciendo que la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado, es porque ellos conocían, digamos de alguna forma, a través de la historia, todos los sacrificios que se tuvieron que hacer para cubrir los pecados, que se tenían que matar distintos animales y ofrecerlos en sacrificio para cubrir los pecados de los hombres. Ahora Él está diciendo: la sangre de Jesucristo nos limpia, no solo nos cubre, nos limpia de todo pecado. Es el sacrificio completo, es el sacrificio perfecto que hizo el Señor Jesús. Y por lo tanto, si nosotros pecamos, pero confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar esos pecados y limpiarnos con esa sangre de toda nuestra maldad. Así que, mis hermanos, en esta breve reflexión, que nosotros podamos meditar en este día, en esto que es tan importante. El mensaje que hemos oído, dice Juan, y les anunciamos, es que Dios es luz. Dios quiere que nosotros lo conozcamos. Dios no se esconde. Dios no está jugando a las escondidas, y Él quiere que nosotros tengamos una relación continua con Él. Y por lo tanto, esa comunión es algo que nosotros tenemos que valorar. Necesitamos, digamos, de alguna forma reavivar. Si nosotros no tenemos comunión con el Señor, volvámonos a Él y volvamos a tener esa comunión, esa relación personal con el Señor, para que no andemos en tinieblas. Algo es seguro, mis hermanos: si andamos en luz, no vamos a andar en tinieblas, no podemos estar al mismo tiempo en los dos lados, ¿no es cierto? Entonces, acá nosotros tenemos el mensaje que nos ha traído el apóstol Juan, de que Dios es luz y que no hay tinieblas en Él. Y entonces, si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. La próxima clase vamos a completar un poquito más este tema, vamos a darle un cierre, digamos, con un poco más de extensión a este versículo, sobre todo, ¿no es cierto? El de andar en luz, el de tener comunión unos con otros, en de saber que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado, en que realmente debemos confesar nuestros pecados. Bueno, todo esto, Dios mediante, lo veremos la próxima clase. Y bueno, que el Señor nos ayude en este tiempo a valorar tanto esto que hemos aprendido en el día de hoy. Bueno, el Señor les bendiga, mis hermanos, y nos encontraremos, Dios mediante, la próxima clase. Bendiciones.